Aries, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo conmigo. Vamos a mirar qué mensaje viene para tu futuro, qué viene para tu futuro inmediato. Toma lo que resuene contigo, lo que no, déjalo ir. Es una lectura temporal, así que en el momento que la encuentres es el momento en el que necesitas escuchar este mensaje. Puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente, tu signo lunar. Déjame saber en los comentarios si la lectura resonó contigo. Vamos a ver qué viene para tu futuro. Estoy usando este tarot akáshico. Ya se volteó una carta. Vamos a ver cuál es ese mensaje que tienes. Se llama Las 5 llaves, deseos concedidos. ¡Wow! Este tarot es un tarot muy bonito, un tarot que nos ayuda a ver qué viene a futuro para ti. Vamos a ver qué son esos deseos concedidos. A mí me gusta leer lo que viene en el libro, porque independiente de que tú sabes lo que el tarot dice, lo que los mensajes quieren decir, siento que lo que el autor ha escrito es muy valioso. Sus palabras son muy puras, muy llenas de mensaje, más que las que uno pueda llegar a interpretar. Entonces, déjame leerte antes de iniciar la lectura, a ver qué energía viene para ti. Esta carta, bueno, deseos concedidos, 5 llaves, si quieres ve mirándola mientras yo te leo. Esta carta es señal de que ha llegado el momento de cumplir tus deseos y realizar todos tus sueños. Puede que las dificultades te hayan causado problemas durante mucho tiempo, pero la victoria está ahora asegurada. ¡Wow, Aries! La abundancia de alimentos exquisitos, de nuevas tierras se perfilan en el horizonte. Las llaves del castillo aparecerán. Agárrate. Bueno, si tú puedes ver, la mesa está llena de abundancia, llena de comida, llena de energía, llena de luz, flores, frutas, el paisaje afuera. Toda la abundancia que puedas esperar viene para ti. ¿Qué dice tu fuerza acá, chica? Cierra los ojos y siente como alguien te alarga un juego de llaves de oro. Una de ellas abre la puerta más importante de las que tienes delante. Ábrela y mira lo que te espera. ¿Qué quiere decir este mensaje para ti, Aries? Que tienes las llaves en tus manos, tienes las llaves para abrir a esa abundancia, para llegar a lo que tanto has anhelado, para llegar a lo que has deseado, eso que vienes proclamando, esos deseos que vienes anhelando, todo tal vez lo que esperas que venga para el otro mes, para el otro año, está ahí, lo tienes ahí, tienes las manos llenas de abundancia, tienes las llaves en tus manos, solo escoge bien esa llave que va a venir para ti, que va a abrir todo lo que has deseado, que va a darte todo eso que estás anhelando, que has pedido tantas veces. Está lindo ese mensaje acá, chico Aries. Creo que no le había salido un mensaje de estos a los otros signos, pero bueno, vamos a complementar esto con el tarot. ¿Qué quiere decir el tarot para ti? ¿Qué más mensajes te quiere dar? O tal vez quiere complementar esto. Estoy pidiendo por mensajes de tus guías, de qué es lo que necesitas oír, qué es lo que en este momento necesitas escuchar, qué es lo que en este momento necesitas saber, cuál sería ese mensaje importante para ti. A ver, como carta primera tienes la rueda de la fortuna, para tu presente tienes 9 de oros, para tu futuro tienes el juicio. Y como tu carta amiga, el as de oros. Bueno, más abundancia para dónde vas a tener sobre todo mucha abundancia económica, muchos inicios de proyectos, un nuevo trabajo, un nuevo emprendimiento, que coloques, no sé, un restaurante, un bar, que todo lo que hiciste durante este año empieza a echar raíz, que ya empiezas a recibir los frutos de lo que sembraste todo este año. Tal vez sentiste que este año lo invertiste en muchísimas cosas, que gastaste muchísimo dinero, que no pudiste viajar, que no pudiste hacer nada por sacar adelante ese proyecto, ese nuevo trabajo, ese emprendimiento, pues va a tener su recompensa económica, va a tener sus frutos, va a tener ese avance que estás queriendo. Este también es un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Puede ser que si no estás iniciando algo
una iniciativa de trabajo, de emprendimiento, puede ser que tengas un ascenso, puede ser que tengas una nueva relación, que inicies algo totalmente nuevo por lo que venías trabajando, no necesariamente laboral. Mm, Tú venías de un estancamiento. Venías de un estancamiento de que las cosas no avanzan, las cosas no fluyen, he puesto mi esfuerzo, mi dinero, mi tiempo, mi energía, todo, y las cosas no avanzaban. En este momento, las cosas están por fluir. Estás en ese pequeño punto de quiebre, así como decía tu tarot acá, chico, en donde está ahí, está justo enfrente lo que estás esperando, está justo frente de ti toda esa abundancia, toda esa ilusión, todo eso que tú estás esperando, lo tienes justo enfrente. No te angusties de que de pronto sientas que puedes perder la inversión, de que puedes perder lo que has invertido. Tal vez muchas personas te vienen diciendo como no debiste haber hecho, no debiste haber invertido. Hay mucha gente juzgando y juzgando y juzgando, pero llega el juicio. El juicio es un arcano mayor, es una carta importante. La rueda de la fortuna también es un arcano mayor, o sea, es algo importante en tu vida, algo que está marcando tu vida. Y es como llega el juicio y la justicia de lo que estás haciendo. Es decir, vas a sentirte libre. Si tú ves acá la carta, se ve la persona como sale libre de, como sale su espíritu libre. Vas a decir, bueno, por fin empiezo a ver los frutos, por fin empiezo a ver el esfuerzo reflejado, los ingresos, el avance, el dinero. Ya no va a haber gente detrás tuyo diciéndote es que debiste haber hecho tal cosa, es que no me escuchaste, es que no sé, tal vez los padres. Hay mucha gente a tu alrededor que te ha juzgado y te ha juzgado por lo que estás haciendo, pero viene tu recompensa. Todo ese esfuerzo que tú has dado, esa energía que has gastado, se va a ver muy bien recompensada, sobre todo económicamente. O sea, vas a tener muchísima abundancia económica, más de tal vez lo que tú te esperabas. Es como si es un negocio, porque muchas personas puede ser un restaurante, un negocio, algo así. Vas a ver como que apenas abres el negocio, se súper mega llena de gente. O sea, es como no pensabas que te fuera a ir tan bien, no pensabas que te fuera a crecer el negocio tan rápido. Impúlsate mucho en redes sociales, haz marketing, haz mucha publicidad. Hay muchas cartas de hacer sonido, de hacer ruido, de mandar el mensaje, del voz a voz, de eso te va a ayudar muchísimo. Vamos a ver qué más viene para ti en cuanto a lo económico y lo laboral, abundancia y nada más que abundancia. A ver. La fuerza. Caballero de espadas. Reina de copas. 3 de bastos. El emperador. Y en la base de la carta, los enamorados. En la base de la baraja. La fuerza. Te ha tocado ser muy valiente. Tal vez tú tuviste que renunciar a tu trabajo, tuviste que dejar todo atrás, te cambiaste de ciudad, arrancaste todo muy desde ceros y fue para ti muy duro, fue un momento crítico de tu vida donde tuviste que sacar fuerzas de donde no las tenías. Ese signo de la fuerza es muy de los signos de fuego, muy Leo, muy Aries, muy fuego. Y dijiste, voy a hacerlo, voy a intentarlo y no me importa si pierdo el dinero, no me importa si no lo logro, voy a hacerlo y si no me voy a arrepentir. Y huiste de algo, huiste tal vez de tu pasado, de decir, no voy a hacer lo mismo, no voy a seguir lidiando con lo mismo, no voy a seguir estancado en la misma situación, voy a dar ese salto a lo que quiero hacer. Y has tenido esa fuerza y ese temple que tienen los Aries de decir, yo no me voy a dejar caer y tampoco les voy a dar el gusto de que me vean caer. Así que te has mantenido en una estabilidad y puede que sea un poco que muestras ante la gente cierta estabilidad y por dentro tienes miedo, pero tienes un balance, que es lo que te ha permitido llegar hasta donde estás. Tal vez no te has puesto a gastar dinero y hacer y a deshacer como si no hubiera un mañana, no. Has hecho las cosas teniendo un plan, muy medidamente, muy dosificadamente, has sabido llevar tu vida poco a poco. Y hay alguien que te está ayudando, Aries.
Hay una energía femenina que ha estado ahí contigo, puede ser una esposa, una novia, una mamá, una energía muy maternal, muy de amor, muy de yo te apoyo incondicionalmente, yo te ayudo, las cosas te van a salir, las cosas se van a dar. Mm, es un signo de agua, puede ser un Piscis, siento un Piscis muy fuerte, puede ser que sea una hermana, una amiga o tu pareja, que simplemente te ha dicho, no te voy a dejar caer, no te vas a quedar estancado ahí, no te voy a dejar perder, yo te ayudo, yo te apoyo y eso ha sido que te ha ayudado a que tú tengas ese balance muy grande en tu vida. Es como esa persona siempre ha estado ahí apoyándote, ayudándote, guiándote y eso te tiene con la fuerza, sin romper la fuerza que tú tienes. Estás pensando también en tal vez moverte. Estás un poco anhelando tu pasado, tienes bastante miedo de haber soltado como esa estabilidad que tenías, de haber dejado atrás lo que tenías y te da miedo y es normal esos cambios y todavía miras hacia atrás y dices, ¿será que debo regresar a mi antigua vida? ¿Será que debo buscar mi antiguo trabajo? Pero mira, esto que estás haciendo es tu pasión, es tu amor. Y esa persona que está contigo se va a quedar contigo. Si no estás con alguien en este momento, va a aparecer alguien que se va a quedar contigo. Entonces no sueltes esta ilusión porque es lo que te va a dar mucha pasión en tu vida. Es como el propósito de vida tuyo. Es como para esto nací y esto era lo que yo quería hacer. No tanto para ser empleado, sino para tener tu propia empresa. Que tengas la carta del emperador significa que tú estás en esa situación de poder, vas a llegar a esa situación de poder, es un signo de tierra, un Capricornio, que te dice como, tengo el dinero, tengo la estabilidad, tengo la posición, tengo el poder, tengo la jerarquía, llegué a donde quería llegar. O sea, esta carta sí o sí confirma el éxito que vas a tener con lo que estás haciendo. Vas a sentirte sentado así como está él, en su trono diciendo, lo logré. Lo logré y les puedo demostrar a todos que no me equivoqué, que no estaba confundido, que no era un error y vas a poder sentirte pleno, lleno de decir, ah, Dios mío, esto era lo que yo tanto estaba esperando, esto era lo que yo tanto estaba anhelando, esto era lo que yo quería para mi vida. Sigue habiendo muchísima abundancia económica, o sea, la gente te va a envidiar. Ten mucho cuidado con las personas que tienes cerca, ten mucho cuidado con las personas a las que le cuentas tus planes porque vas a tener muchísima abundancia económica, o sea, eso que hiciste este año, así como te desgastaste trabajándolo, ya echó raíz grande, ya hay gente que sabe de tu proyecto, tal vez tengas inversionistas, tal vez tengas gente que quiera invertir en tu negocio y te va a ir muy, muy bien, pero te van a mirar en la distancia. No falta la gente envidiosa que va a estar mirándote, que va a estar envidiándote, que no te va a desear el bien. Entonces ten mucho cuidado con lo que dices porque te envidian bastante cuando las personas empiezan a ser así de exitosas y a ser notorias y eso, la envidia fluye y corre por todo lado. Hay acá otra energía masculina que es el rey de copas. Curiosamente tienes la reina de copas y el rey de copas. Son dos cartas de amor, dos cartas que se complementan juntas. Puede que o la persona que te esté ayudando sea un familiar o sea una pareja o conozcas a alguien en este proceso. Vamos a aclarar un poquito esto. Puede ser que en esto que estés haciendo, en este nuevo comienzo, a donde sea que quieras ir, te encuentres con alguien. Vamos a aclarar un poco esa reina de copas. Uy, el mundo. Esa es la carta que salió a volar. Y un 10 de espadas al revés. Salieron dos cartas. Qué interesante. Me encanta la energía de Aries. Siempre es una sorpresa ver qué va a salir. Bueno, dejemos estas dos cartas porque lo que está abajo dice más de lo mismo. Es una persona que va a aparecer en tu vida, que va a aparecer en tu mundo, que lo va a complementar, que lo va a llenar. Si tal vez estás soltero y no has encontrado a nadie, por estar tal vez muy metido en tus negocios, por estar muy metido en tu proyecto, en tu cambio, en tu avance, en tu ascenso o lo que sea,
En este proceso, donde ya empiezas a ver la gratificación, los esfuerzos, la remuneración, vas a conocer a alguien. Vas a conocer un signo de agua que va a ser muy afín a ti, una persona que va a complementar tu vida. No igual a ti, pero sí complementa tu vida, como que te va a dar mucha paz, mucha tranquilidad, mucha estabilidad y te va a mostrar todo un mundo de posibilidades, te va a mostrar cómo hay un mundo allá, cómo te va a ayudar a impulsar tu carrera, te va a ayudar a viajar, te va a ayudar a seguir creciendo. Es una persona que va a ser un motor en tu vida muy, muy grande y es alguien que llega y tú no conoces, o sea, que tú no habías visto de antes, que tú no estabas buscando, porque tú vienes de un proceso de sanación, tú vienes de una traición, de un dolor, de una ruptura amorosa, te hicieron muchísimo daño en el pasado. Y tal vez por eso no estabas buscando relaciones, ni querías estar con nadie, ni este momento como que no, como que a todo el mundo le estabas diciendo no, muchas gracias, yo no estoy buscando relaciones. Y esta persona llega de la nada, sin estarla buscando, está muy predestinada a que se encuentren. Es una persona con una energía tierna, una energía muy pura, muy de niños, muy inocente, un amor muy tierno, a una persona menor que no te está buscando por interés, que no te está buscando por sacarte plata, por que le puedas dar, ¿no? Es una persona muy inocente que llega a tu vida como una amistad. Primero van a iniciar como una amistad, como colegas, como compañeros, no sé si sea alguien que contrates en tu empresa, alguien que va a estar cerca a ti y que va a ser tu soporte, tu apoyo, una amistad muy buena, eso va a ir creciendo y creciendo y creciendo poco a poco hasta que llega a ser algo amoroso, hasta que llega a ser que ya no puedes vivir sin esa persona, que ya no quieres estar sin esa persona. Puede que esa persona ya esté en tu vida para algunos, pero vas a sentir como, wow, es mi momento, es mi año, es mi mes, se me están dando las cosas. O sea, si bien fue un año súper tortuoso para ti, este que pasó, el que viene va a estar súper mega lleno de abundancia. O sea, que tu lectura abriera con esta carta es porque viene todo lo que te mereces, lo que estabas esperando, lo que estabas anhelando. Y no hay vuelta atrás. Es como la gente que te envidió, la gente que te deseó el mal, la gente que no te tuvo fe, va a quedar callada. Y no hay nada que hacer, o sea, no hay cómo refutarlo porque la abundancia que viene para ti es como que se venía construyendo, venía esperando y este año totea. Entonces, pues no te dejes caer, sigue fuerte, no cuentes tus cosas, no le comentes a nadie, por muy cercanos que sean los amigos, por muy cercanos que sean ciertos familiares, la envidia siempre está ahí. Entonces, maneja tus cosas con cierto recelo, con cierto silencio y pues sigue así. Te digo nuevamente por encima qué signos vi acá. Aries, otro Aries, Leo, Capricornio, Piscis, Escorpio, Sagitario y Virgo. Esa es tu lectura por hoy. Espero que te haya gustado, Aries, que te complemente, busca las mejores oportunidades en tu vida. Me alegra mucho que te vaya a ir muy bien. Mis mejores deseos y mucho éxito.